En el programa anterior hablamos acerca del arrepentimiento, al cual tenemos acceso a través del camino del amor. Sin embargo, ¿te has puesto a pensar en algún momento lo que provoca el sentimiento de culpa? Fíjate lo que encontré en relación a lo que los expertos dicen al respecto. La culpa es la sensación de desprecio hacia uno mismo, desvalorización de uno mismo y como consecuencia, en ocasiones, produce también una baja autoestima. La culpa suele ser la fuente de estrés y ansiedad, frustración y desasosiego. Da lugar a una elevada autoexigencia, intentando controlar lo incontrolable. En este programa vamos a ver cómo es que podemos, a la luz de la Biblia, liberarnos del sentimiento de culpa. Y para eso te invito a que te quedes, para que juntos abordemos qué es la confesión de pecados. No te muevas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Busquemos en la Biblia, un espacio para el crecimiento espiritual y para el aprendizaje en relación a lo que la Biblia enseña. En cada programa hemos tenido un invitado especial de diferentes partes del norte del país. Y en este programa no va a ser la excepción. Tenemos como invitado un amigo que vive en el estado grande, en el estado de Chihuahua. Y me refiero justamente al pastor Elí Contreras, quien nos acompaña en esta hora. Pastor Elí, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Estamos muy felices de que estés con nosotros para abordar este tema tan interesante. ¿Cómo te encuentras, pastor? Gracias, pastor. Muy contento de estar con ustedes, muy contento por esta invitación, pastor Juan David, y muchas gracias por seguirnos a través de esta transmisión, a través de este programa. Estamos listos para estudiar la Santa Biblia. Muy bien, pastor, siempre antes de abrir la palabra del Señor, tenemos la sana costumbre de invocar su presencia a través de la oración. ¿Quisieras tú orar para pedir la bendición del Señor en este programa? Con mucho gusto, pastor. Adelante. Oremos. Querido Dios, en este momento iremos a tu santa palabra. Por favor, Señor, acompáñanos. Por favor, Señor, guíanos y sobre todo, que cada palabra que leamos, que cada línea que estudiemos de tu santa Biblia nos pueda llenar el corazón de paz, de tranquilidad, que sin duda es lo que tanto necesitamos. Padre bendito, acompáñanos en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos listos. Tenemos el tiempo para abordar este tema tan importante y se preguntarán las personas, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, justamente hoy vamos a hablar acerca de qué significa la confesión de pecados. Todos en algún momento, pues, hemos tenido que hablar de esto. Algunas personas tienen por costumbre confesarse cada semana, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña en relación a la confesión de pecados. Esto es algo muy importante y de vital importancia para la salud mental y espiritual de las personas. En primer lugar, pastor, ¿por qué debemos confesar los pecados? ¿Por qué es importante? ¿Por qué esto es relevante? Bueno, creo que la Biblia, pastor, tiene mucho que enseñarnos respecto a esto y quisiera que vayamos a un texto ahí en el Evangelio de Lucas, por favor, pastor. Ok, La busquemos Biblia en la nos habla Biblia. específicamente de esto, Claro que claro, sí. busquemos en la Biblia. Lucas, capítulo 5, versículo número 21. Lucas 5, 21. Dice el texto, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pastor, sin duda, todos los seres humanos tenemos una necesidad enorme de restauración, una necesidad de ser liberados. Por eso debemos de confesar nuestros pecados a Dios, porque, pastor, tú lo sabes muy bien, yo lo sé muy bien y nuestros amigos lo saben muy bien. Traemos en nuestro corazón cosas guardadas de mucho tiempo. Culpa, culpabilidad. Culpa, sin duda, culpa. Y tenemos una necesidad enorme, la necesidad del perdón. No, y fíjate que hay algo interesante aquí porque para nosotros poder experimentar paz, para tener esa tranquilidad que es tan importante para la salud mental de las personas,
necesitamos dejar a un lado todo sentimiento de culpa. ¿Y cómo hacer para liberarnos de eso? Pues bueno, aquí según lo que comentas, de acuerdo a la Escritura, pues la confesión de pecados es el camino perfecto para encontrar la restauración, el perdón y la liberación de esa culpa. Claramente, porque el pecado es como traer encima algo pesado, una carga. Pero viene el camino del perdón también. Muy Y ese bien, camino lo encontramos de la mano de Dios. excelente. Estoy seguro que hay amigos que en esta hora nos están viendo y que están pasando por situaciones muy tremendas en cuanto a culpabilidad. Y lo más terrible es que a veces ni nosotros mismos nos perdonamos lo que hemos hecho, ¿no? Por eso hay personas que dudan tanto del perdón de Dios, porque pues si no se perdonan a sí mismos, va a ser más complicado que acepten que hay un ser que está listo para perdonarles. Ahora, mirando un poquito la Escritura, Pastor Elí, ¿a quién debemos confesarle nuestros pecados? O sea, ya sabemos que es importante la confesión, porque esto nos genera paz, nos libera, nos quita la culpa, pero ¿a quién debemos confesarle nuestros pecados? ¿A quién? Qué gran pregunta. Sí. Pues busquemos en la Biblia. Excelente, vamos a buscar. Primera carta del apóstol Juan, pastor, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo número 1. Y vamos a ubicarnos en el versículo número 9. Nuestros amigos también pueden buscar ahí en sus casas lo que estamos nosotros aquí leyendo, para que ustedes puedan corroborar que lo que estamos diciendo está en la palabra del Señor. Así que también ayúdenos, busquen ustedes ahí en casa. Así es. El La texto, palabra de pastor, Dios dice ¿podría algo repetirlo? maravilloso. Sí, primera de Juan 1:9. Ok, perfecto. Aquí estamos. ¿A quién le debemos confesar nuestros pecados? ¿A quién le confesaban sus pecados los creyentes del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el texto, pastor, Ajá. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar. Pero, ¿quién es ese quién? ¿Quién es Ajá. ese Él? Es la pregunta, pastor. Así es. Bueno, tantito más atrás, versículo 7, ahí donde estamos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh, o sea que aquí está haciendo Pastor, referencia a Jesús. es Cristo solamente. Correcto. O sea que nosotros necesitamos confesar pecados, pero también tenemos claro a quién hay que confesárselos, y según el texto bíblico debemos confesárselos a Cristo. Solamente a Cristo, porque Cristo es el único que nos puede limpiar de esos pecados. Es el único que puede quitarnos esa carga de culpa, pastor, ese sufrimiento que andamos trayendo para todos lados. Cristo lo puede tomar por nosotros. Oh, qué extraordinario. Fíjate que toda esta información que la Biblia nos da, pues debe a nosotros generarnos esperanza, porque pues no estamos perdidos. Tenemos a alguien que está listo para escucharnos, alguien que está listo para perdonarnos, alguien que está interesado en nuestra restauración, y eso es algo extraordinario, es algo fabuloso. Pero bueno, ahora ya sabemos estas dos cosas. Vamos revisando. En primer lugar, necesitamos confesar nuestros pecados. Eso está claro, ¿verdad? En segundo lugar, ya sabemos a quién debemos confesarle nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la razón por la que debemos confesar los pecados a Dios en el nombre de Jesucristo? Porque tengo entendido y he escuchado, ¿verdad? Que, y bueno, lo acabamos de ver, ¿no? Que es a Cristo, es en el nombre de Jesús que debemos hacer esto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, busquemos en la Biblia de Muy nuevo. bien. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, pastor. Ok, vamos ahí al Nuevo Testamento, ¿verdad? Primera de Así Timoteo. es. Una de esas cartas chiquitas, pero muy famosas. Versículos 5 y 6 del capítulo 2. Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Estamos listos. ¿Estamos listos? Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Ok, Así es. Muy bien, me permito leerlo, pastor. adelante. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solamente hay un mediador
entre nosotros y Dios Padre, pastor. Esa es la razón por la cual solo a Jesús le debemos confesar nuestros pecados, porque Cristo está en medio entre nosotros y Dios Padre, Cristo Jesús. A ver, esto es interesante y debemos detenernos un poquito aquí. O sea que no debemos irnos a confesar con un religioso, o sea, con ningún religioso debemos ir a abrirle nuestro corazón y confesarle nuestros pecados, esperando quizás que nos diga qué hacer, que nos ponga alguna penitencia o que nos exonere de culpa. O sea, eso no es correcto. Pues lo que dice el texto es claro, pero hay solamente un Dios y también solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No es un hombre común y corriente, no es un hombre como nosotros, es un hombre que está en el reino de los cielos y ese es Cristo. No debemos de ir con nadie más, ni con la amiga, ni con el amigo, ni con el hermano, mucho menos con el pastor a confesarle los pecados, menos con un sacerdote. Ellos no nos van a poder liberar, pastor. El único que nos puede liberar, amigos, es Cristo Jesús. Ahora, es entendible esto porque efectivamente cualquier líder religioso, independientemente de la denominación que sea, pues es un ser humano igual que nosotros, con limitaciones, con pecado, y que al igual que nosotros también necesita confesarle a Dios sus pecados y encontrar el perdón divino. Es decir, si en el pasado alguien ha estado practicando, ¿verdad?, la confesión de pecados con algún líder religioso, quiere decir que a lo mejor no conocía este texto, pero la Biblia es clara en mencionar que solamente a través de Cristo es que obtenemos el perdón a nuestros pecados. Es categórica la Biblia. Es categórica y aparte es hermosa, porque el versículo 6 de lo que acabamos de leer lo deja en claro, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Por qué vamos a Jesús? Porque Él ya sufrió por nosotros. Lo que ahora sufrimos nosotros por nuestros pecados, Cristo ya lo sufrió. Es el único que nos entiende. Yo no voy a ir a confesarme con alguien que no me entienda. Cristo nos entiende completamente, pastor. Ahora, es muy distinto comentarle a algún amigo algún problema para quizás escuchar algún consejo, alguna opinión. Eso es diferente a ir a confesarle nuestros pecados. O sea, sí podemos comentar nuestros problemas con los amigos, con alguien de confianza, pero a manera de desahogo. Pero confesar pecados solamente es a través de Cristo, porque Él es el único que puede perdonarnos. De hecho, por eso Él vino a esta tierra, porque nadie más podía hacer provisión, ¿verdad?, para el rescate nuestro, a consecuencia del pecado del cual fueron, vamos a decir así, partícipes nuestros primeros padres. Pastor Eli, no sé cómo te sientes, pero yo estoy muy contento por todo lo que hemos podido ver en relación a lo que la Biblia enseña de la confesión de pecados. Creo que nuestro auditorio también está muy contento y todos han aprendido, todos han tomado nota de lo que la Biblia enseña en relación a este tópico tan interesante. Pastor Eli, tenemos que irnos a una pausa, no hay problema, ¿verdad? Nos vamos a una pausa, pastor. Así que en breve regresamos para continuar conversando de este tema tan interesante. Amigos, vamos a hacer una pausa, pero antes quisiera dejarles una pregunta para que reflexionen y puedan ustedes también dejarnos saber sus comentarios. La pregunta es la siguiente: ¿es indispensable confesarse? La voy a repetir. ¿Es indispensable confesarse? Déjanos saber tu comentario. No te muevas, regresamos en breve. Cuando todo se viene abajo, todos necesitamos una familia. Tú ya eres parte de esta familia. La única parte de la Biblia que Dios escribió literalmente fueron los 10 mandamientos sobre piedra. Pero recuerda, toda la Biblia fue inspirada por Dios. Como lo dice el versículo de 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia. Aprovechemos que tenemos este manual de vida maravilloso y compartamos con los demás la bendición de tener un consejo eterno. Gracias por permanecer con nosotros. Es una alegría saber que estás allí para continuar abordando este tema tan interesante con el invitado que tenemos hoy. Pastor Eli, vamos a entrar a la segunda parte del programa
Ya hemos hablado acerca de la importancia de la confesión de pecados, ya sabemos con quién debemos confesarnos. Sin embargo, ¿qué beneficios adicionales podríamos nosotros encontrar cuando decidimos confesar nuestros pecados a Dios? Pastor, busquemos en la Biblia. Muy bien. Ahí en la primera carta de Juan. De hecho, ahí Ok. estuvimos hace unos momentos también. Muy bien. De igual forma, en el capítulo número 1, los beneficios adicionales de confesar nuestros pecados a Dios son maravillosos, pastor. Porque mire lo que dice el texto. ¿Me permite leerlo? Adelante, adelante, Pastor Eli. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué cosa más hermosa. No habíamos que recibir tocado el punto perdón. de limpiarnos, ¿no? Eso no lo habíamos abordado. Exacto. No, hablamos del perdón, eso es hermoso. Pero, pastor, más maravilloso todavía, el ser limpiados de toda maldad. Interesante. Es decir, a veces la culpa nos hace sentir indignos, nos hace sentir sucios, y entonces el Señor dice, bueno, yo te perdono, pero a la vez también te limpio, y quedas borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y es que a fin de cuentas el perdón de Dios no es solamente un asunto del olvido, es un asunto que tiene que ver con nosotros, nos limpia. El verdadero perdón de Dios es eso, limpiarnos. Muy bien, excelente. Así que si alguien en este momento se siente sucio, se siente indigno, pues bueno, aquí la Biblia tiene el camino para que tú puedas abandonar ese sentimiento, y es justamente que te confieses con Dios para que obtengas el perdón y a la vez Él pueda limpiar tu vida de toda iniquidad. Qué extraordinario, pastor. Qué maravilloso lo que estamos descubriendo aquí en la palabra del Señor. Ahora, hay algo más que podríamos nosotros mencionar en esta hora. ¿Qué alcanzamos nosotros, los seres humanos, cuando confesamos nuestros pecados y los abandonamos? Porque una cosa es confesar y otra cosa es abandonar el pecado. Hay gente que se confiesa, pero sigue pecando, sigue en lo mismo. Aquí la pregunta sería, ¿qué alcanzamos cuando confesamos nuestros pecados y los abandonamos? ¿Qué dice la Biblia al respecto, pastor? Busquemos en la Biblia de nuevo. Bueno. Vamos a un texto de un sabio, al libro de los Proverbios. Muy bien. Al capítulo número 28, en el versículo número 13. Proverbios 28, 13. Ojo con lo que viene en esta parte de la Biblia. Es maravilloso, pastor. Muy bien, ¿ya estamos listos? Dice el texto, el que oculta sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. ¡Wow! Creo que lo que nosotros más necesitamos es misericordia. O sea que el secreto para que la misericordia de Dios esté a nuestro alcance va más allá de confesar pecados. Tiene que ver con abandonar esos pecados, abandonar esas prácticas equivocadas. Es decir, no solamente, Señor, mira, me equivoqué, perdóname, sino de que, ok, gracias por perdonarme, pero en tu nombre voy a trabajar para no volver a cometer ese mismo pecado, ¿no? Y es que es lo que hemos mencionado, pastor, la culpa la traemos cargando, necesitamos liberarnos de esa culpa. Bueno, abandonando nuestras malas prácticas es que vamos a alcanzar misericordia. Muy bien. Ahora, los seres humanos, tenemos experiencias distintas de acuerdo a nuestra historia, de acuerdo al trasfondo familiar, y evidentemente muchas de las cosas que hacemos son el resultado de todo ese trasfondo, ¿no? que traemos arrastrando. Sí. ¿Qué pasa cuando uno comete pecado, cuando uno se equivoca? ¿A dónde debemos acudir nosotros cuando cometemos un pecado? Busquemos en la Biblia, pastor. Muy bien, ahí está la respuesta. Busquemos en la Biblia y estamos llegando, creo, a una parte de nuestra conversación donde nos vamos a encontrar con un pasaje maravilloso. Muy bien. Ahí en Primera de Juan, fíjense, estamos encontrándonos casi en los mismos pasajes de la Biblia, porque son ricos en este asunto que tiene que ver con el perdón. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Muy bien. Juan está escribiendo con amor y Juan les dice a los lectores de esa primera carta, hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo lo que les dice, confiesen sus pecados solamente a Cristo, es para que no pequemos. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si nos equivocamos, amigos, si te has equivocado, podemos acudir a Cristo Jesús, porque Él es nuestro abogado. Pastor Juan David, qué cosa más linda que tener un abogado como Cristo Jesús. En otras palabras, el hecho de que confesemos nuestros pecados, eso no significa que el hecho de que Jesús nos perdone, ya quedamos vacunados para no volver a pecar. Vamos a seguir equivocándonos. Es decir, mientras estemos aquí en este mundo, en esta tierra, estaremos expuestos a cometer errores, estaremos expuestos a pecar. Y entonces, aquí, según lo que acabamos de leer, Juan lo que está diciendo es, miren, estas cosas les escribo para que no pequen. Es decir, la idea es que no pequen, ¿verdad? Sería el objetivo, claro. La idea es que no pequen. Pero si alguno llega a pecar, porque es débil, porque fue tentado, porque cayó, por lo que sea, si alguno llega a pecar, tranquilos, tenemos un abogado de oficio, a Jesucristo, nuestro mediador, nuestro intercesor. Así que si alguien por alguna razón, de manera accidental, peca, pues tenemos quien nos defienda. Eso es algo fabuloso. Es que no es... Está la provisión hecha. Y eso debe llenarnos a nosotros de lo que nosotros sufrimos. Claro que sí. Excelente. Oiga, pastor, entonces no estamos solos. Tenemos la certeza de un abogado que intercede por nosotros. Tenemos la seguridad que si nos equivocamos, el perdón está a nuestro alcance. Y definitivamente esto debe darnos seguridad, debe darnos esperanza y debe también motivarnos para estar en dependencia total de aquel que puede generar en nosotros una transformación a través del perdón, porque el perdón también transforma. Así de que el Señor, yo creo que tiene intención de que nosotros seamos transformados, que seamos cambiados por su santo poder. Qué fabuloso esto, ¿eh? Es una bendición maravillosa, es un privilegio hermoso el que todos nosotros tenemos de llevarle nuestras culpas, nuestros pecados a Cristo Jesús y que Él nos perdone, pastor. Pastor Eli, ¿qué podrías decirnos tú a manera de conclusión de todo lo que hemos estado conversando en este programa? ¿Qué podrías decir? ¿Cómo podríamos resumir lo que hemos aprendido? Amiga y amigo, no tengas miedo de reconocer tus errores. No tengas miedo de mirarte y verte como lo que somos, pecadores. Aún con esos pecados, Cristo Jesús nos acepta. Y lo mejor de todo, los perdona y nos limpia. Si tú quieres recibir el perdón de parte de Dios, el único perdón que vale, es momento de acercarte a Él. Es momento de buscarlo, de ir con todo tu corazón de manera sincera y dejar que Cristo Jesús, nuestro abogado intercesor, nos limpie y nos presente limpios ante el Padre Celestial. Creo que esa sería mi conclusión, Pastor Juan David. Pastor Eli, creo que ha sido extraordinario lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Y esto me hace pensar incluso que Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordia. Porque viene a mi mente el caso del ladrón en la cruz. Tú recordarás un hombre que se dedicó a hacer el mal y que debido a sus delitos, debido a sus errores, pues fue sentenciado a muerte. Sin embargo, estando en la cruz, él experimentó la necesidad de tener que confesarse con Dios. Y aunque él no era un creyente del todo, porque no conocía muy bien, en ese último momento de vida, él voltea a mirar y se da cuenta que quien tiene a su lado es el Hijo de Dios. Y entonces le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. En otras palabras, mira, yo sé que no he sido la mejor persona, pero pues aprovecho para confesarme, sé que estoy sentenciado a muerte, pero si tú tienes a bien, perdóname y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué piensas de ese episodio, pastor? Creo que la historia de ese hombre, de ese ladrón a la derecha de Jesucristo en la cruz, nos deja una enseñanza profunda. Tuvo que reconocer
Tuvo que reconocer primeramente que ya estaba al borde de la muerte, pero algo más maravilloso, tuvo que reconocer la divinidad de Cristo, tuvo que reconocerlo como su Señor y como su Salvador. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer hoy, reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, llevarlas ante Cristo, pastor. Y tenemos que hacerlo en vida, en vida. Tenemos que hacerlo en vida, hoy que tenemos oportunidad, claro que sí, y reconocer también a nuestro Cristo Jesús como el intercesor, como el único que nos puede acercar a Dios. Es correcto. Es decir, la vida es el tiempo de oportunidad que Dios nos concede para que nos pongamos a cuentas con Él. Y como no sabemos cuándo va a ser nuestro último día de vida, porque como decía mi abuelita, perdón que haga referencia a ella, para morirse nomás hay que estar vivo. Y otro dicho que ella tenía, para enfermarse nomás hay que estar sano. Es la filosofía de los abuelos, ¿no? Esa sabiduría de los abuelos. Pero es correcto, necesitamos nosotros aprovechar la vida para ponernos a cuentas con Dios, porque es en ese periodo de oportunidad, el periodo de la vida, es el periodo de oportunidad que Dios nos da para poder experimentar el perdón. Pastor, ¿qué podríamos decir a manera de conclusión de todo lo que hemos platicado en este programa? Yo le diría a todos nuestros amigos y a todas nuestras amigas que nos siguen, que nos ven, atrévete a reconocer. No te dé miedo reconocer que te has equivocado. No te dé miedo darte cuenta que tenemos errores. Y esos errores, esos pecados, confiésaselos solamente a Dios. No hay nadie más. Y cuando se los confieses a Dios, cuando se los confieses a nuestro Cristo Jesús, serás perdonado, serás liberado de la culpa. No necesitas ir con nadie más, solamente acércate a Cristo Jesús y Él te va a perdonar y Él te va a limpiar. Y entonces limpios estaremos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Creo que eso es lo más lindo, lo más hermoso que cualquier ser humano, como tú y como yo, podemos experimentar. Es correcto, pastor, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Creo que es el momento de hacerlo. Apreciados amigos, déjenme decirles que es importante lo que hemos escuchado en esta hora. Es importante lo que hemos aprendido acerca de la confesión. Y de paso, quisiera terminar agradeciendo en primer lugar al pastor Elí. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tu tiempo, gracias por lo que has compartido. Pero gracias a Dios porque hay provisión para el perdón. Amigos, la palabra del Señor en Mateo 11:28 dice algo extraordinario y con esto queremos cerrar nuestro programa. Miren lo que dice el texto bíblico. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esta es una invitación para todos. Dios no hace excepción de personas. Por eso dice, venid a mí todos. No importa tu género, no importa tu raza, no importa tu condición social, no importa tu preparación académica, no importa tu estatus social. Lo que importa es que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y que Dios ha hecho provisión para tu restauración. Y eso lo puedes lograr a través de la confesión de pecados, porque solamente así el Señor podrá ofrecerte el perdón divino. Cuando dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, está hablando de la paz que otorga el perdón. Así de que si en esta hora has decidido confesar tus pecados a Dios, acompáñame en esta oración. Querido Padre, te alabamos y te damos gracias porque tú nos escuchas, porque tú no haces excepción de personas y porque estás listo para perdonarnos. Todas aquellas personas que en esta hora abren su corazón para confesarse contigo, por favor, otórgales el perdón y dales de tu paz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos en un próximo capítulo de tu programa Busquemos en la Biblia. Bendiciones para todos.